Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este miércoles 29 de junio. Ya estamos en la mitad de esta semana corta que ha sido bastante noticiosa. Y bueno, usted puede ser parte de la conversación que vamos a tener hoy día a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok, @llegó la hora 921, en el Facebook Live de Agricultura y por supuesto también en Agricultura TV, la plataforma de YouTube de la radio. Y si quiere nos puede enviar un audio a través de nuestro WhatsApp al +569-5304-3903, +569-5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando también en la frecuencia de Agricultura Arica a Punta Arenas. Bueno, ayer finalizó la convención constitucional, fue el último pleno que suspendía la sesión. Eso no está claro bien qué va a pasar, pero ya terminó de trabajar la convención constitucional. Y como buena última sesión no estuvo exenta de polémica, los constituyentes de izquierda se fueron cantando "El pueblo unido avanza sin partido", un poco mostrando el espíritu de lo que ha sido esta convención constitucional. Y eso al final es lo relevante y es la invitación que se hace al plebiscito del 4 de septiembre. Lo que se está aprobando o rechazando no es una nueva constitución en abstracto, es primero lo que pasó con este proceso y segundo el proyecto de nueva constitución que está presentando esta convención constitucional y no otra convención. Llegó la hora con el abogado José Francisco Lagos. Y bueno, queremos darle la bienvenida a este panel que de hoy en adelante nos va a acompañar los miércoles, panel estelar. ¿Qué tal Marcela Cubillos, convencional constituyente aún, porque quedan pocos días, pero después va a ser ex convencional? ¿Qué tal Marcela y bienvenida a Llegó la Hora? Muchas gracias, soy ex convencional. Ayer se terminó este trabajo, aunque Gaspar Domínguez haya pretendido suspender la sesión hasta el próximo lunes. Bueno, vamos a presentar entonces como ex convencional y también está Julio Isamit, ex ministro y director de contenido del Instituto República. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido. Hola, José Francisco, muchas gracias por la invitación y además feliz darle la bienvenida a la gran Marcela Cubillos que nos va a acompañar aquí todos los miércoles. Así es. Oye, Ricardo Hernández, que nos acompaña los miércoles, pasó a los martes. Estamos haciendo ahí en Roques para tener un programa enfocado en distintos temas cada día de la semana, y queríamos partir comentando lo que pasó ayer, pero a modo también de evaluación de qué ha sido este proceso constituyente en general. Algunos a nadie le llamó la atención lo que pasó ayer con la convención, de estos gritos de dejar la convención la sesión suspendida, tampoco de que se haya rechazado parte importante de la armonización, poco diciendo, mira, parece que se están buscando lo que hoy día están mostrando la encuesta. ¿Cómo lo viste tú, Marcela, que estuviste ayer en el pleno? Bueno, la convención termina de la manera en que empieza al final y la manera en que se desarrolló. Uno ve una izquierda radical completamente mirándose el ombligo adentro de la convención. O sea, ellos hicieron un texto, entre ellos y para ellos. Y se aplauden entre ellos y se gritan entre ellos, ¿te fijas? Entonces, este grito de ayer, el pueblo unido avanza sin partido, en el fondo es un tipo de democracia completamente distinta a la que hoy día exigen las democracias occidentales y liberales, y además al final se confirma que es un texto que no soluciona ninguno de los problemas de la gente con los cuales parte este proceso y genera problemas nuevos que nunca nadie pensó que generaría. Y termina además con trampa. Porque ayer, después de tener una larga sesión en que la presidenta Quintero y el vicepresidente agradecen uno por uno, ¿no es cierto?, los funcionarios, la secretaría, todo el mundo, después, cuando ya se ha terminado de votar todo, no queda nada por votar, dice, se suspende la sesión hasta el otro lunes. O sea, ¿por qué tienen que seguirse pagando asignaciones, asesores, hoteles, gastos? Si ayer se terminó, ya no hay nada más que votar. Se acabó la sesión. Entonces, siempre es la cosa pequeña, la cosa chica, la cosa media tramposa, y la cosa que al final nunca fue un texto ni un proceso que uniera a los distintos sectores, sino que termina como es, pues, con ningún artículo que sea fruto de un acuerdo transversal. Y como tú decías al principio, ¿no es cierto?, sobre la pregunta de septiembre, aquí hay una izquierda radical y un gobierno, sobre todo, empeñado en tratar de convencer a la gente que la pregunta del plebiscito de septiembre es la misma que la de atrás, como si nos fueran a repetir el plebiscito, ¿ah? Como si de nuevo nos fueran a preguntar si queremos una nueva o no, ¿ah? No, aquí la constitución que se está evaluando es el texto de la convención, que es un texto que hizo la izquierda sola. Una de las cosas que llamó la atención ayer, después
del Pleno es que algunos defensores de la convención decían, mira, no es tan grave el grito de la democracia, o sea, del pueblo unido avanza sin partidos, porque la democracia ateniense no tenía partido, en el fondo, una declaración del arquitecto Sebastián Gray. Pero en el fondo también, un poco mezclado con lo que ha sido la evaluación de este proceso, Julio, es que hoy día llama mucho la atención que a veces aquellos que históricamente se han opuesto a ciertas cosas dicen, mira, la convención destaca mejor que la institucionalidad anterior ciertos principios. Por ejemplo, la libertad de enseñanza. Los mismos que antes criticaban la libertad de enseñanza hoy día dicen, no, está mejor protegida la convención constitucional. El derecho a propiedad, lo mismo. La expropiación, el precio justo, es decir, como pareciera que nació el proceso con la convención constitucional, quedó solamente lo que está escrito y nada de lo que está alrededor tiene relevancia, parece. Sí, bueno, la verdad es que lo que vimos ayer fue un poco como el resumen ejecutivo de la actitud de la convención permanente. Está esa famosa frase de como morir en su ley. Ellos quisieron morir en su ley. Quisieron hacer trampa hasta el último minuto. La constitución actual vigente que regula el proceso constituyente lo que dice es que se extingue de pleno derecho cuando se termina la votación y se aprueba el borrador. Eso pasó ayer, sin embargo, quisieron dejar la sesión suspendida. Entonces, ese es como el resumen de la actitud de la convención. Trampa, usando la pequeñez, usando esta actitud de suspender la sesión, y segundo lugar, con estos gritos que lo que te muestra es esa izquierda más radical y extrema y que ha dominado la convención. En tercer lugar, José Francisco, si tú revisas Twitter, ves, por ejemplo, a la constituyente o convencional constituyente Politzer, lo que dice es, tú lo que tienes es que esto es un acuerdo transversal. Bueno, ¿transversal entre quiénes? O sea, transversal entre la izquierda y la extrema izquierda. Eso es el documento que se ha generado, y por tanto, el resumen de la convención es que aquí hay un gran fracaso. Fracasó en unir las cosas más importantes, fracasó en unir a los chilenos, fracasó en superar la crisis y la discordia constitucional, y fracasó generando problemas nuevos que no teníamos. O sea, no resolvieron los pasados y crean problemas nuevos. Y peor, terminó agravando la crisis política e institucional. O sea, los chilenos hoy día estamos más divididos y más separados que antes, y ellos, que eran los llamados a unirnos en esta casa común, terminaron en una casa como dividida, y eso es el peor de los mundos. Y lo último es que hoy día la convención lo que dice es cosas para poder que gane el apruebo. O sea, a ellos no les importa la libertad de enseñanza, están acomodando los artículos para poder decir que la protegen y no perder el plebiscito. Y esa es la peor manera de redactar una constitución, es redactar una constitución con la encuesta, con una propuesta de izquierda, pero que terminan amarillándola por aquí y por allá para poder ganar una elección y no por tener una buena constitución. Claro, y ahí uno puede mezclarlo con cosas que se han dicho, en particular del gobierno, a propósito de lo que dijo el ministro Jackson, de que el programa va a poder ser aplicable según lo que pase el 4 de septiembre o no. Pero otra reflexión a propósito es que la convención esperó precisamente la elección presidencial para redactar las normas de fondo. Es decir, no había normas de fondo hasta después de la segunda vuelta incluso, y esto de escribir la constitución a propósito de la encuesta, también se escribió a propósito de qué gobierno fuera el que ganara, y en ese escenario es muy complejo lo que sea, porque por dejar contento al gobierno, por dejar contento a los escaños reservados, por dejar contento a los que eran de la lista del pueblo, finalmente no terminaron dejando contento a uno, pero igual todos siguen arriba del buque, incluso a los no neutrales que son, en la práctica se comportan como gente más de izquierda extrema. Entonces, ¿cómo se desenvuelve ese enrollo? Sobre todo que hoy día lo que están marcando las encuestas, que obviamente es una foto del momento, no significa que se puedan extrapolar los resultados, pero algo está diciendo, sobre todo si uno lo compara con cómo partió este proceso y con qué nivel de apoyo partió. A ver, yo creo que acá también hay que tener claro que los mismos controladores de la convención son los controladores de la moneda. O sea, es la misma coalición la que está en la moneda, que es la que ha escrito la constitución o la propuesta de la convención a su gusto. Siento que hay décadas, ¿no es cierto?, en que siempre se le echaba la culpa o a la exconcertación o a la derecha de todo lo que hacían o no podían hacer. Acá no tienen disculpa, la escribieron solos, podían haber hecho lo que quisieron, o sea, podrían haber escrito el texto que quisieran y podrían gobernar como tengan ganas, pero aquí en el fondo ya no tienen a quién echarle la culpa. Están ellos sentados en la moneda, la misma coalición, ¿no es cierto?, Frente Amplio con Partido Comunista, y son los mismos que estaban controlando la convención. Ahora, lo que hay es un texto en general que desde el día 1
lo hermanaron a la violencia, ¿no es cierto? El proceso lo hermanaron a la violencia. Acuérdate tú como al vía constituyente que en esa primera sesión pidiendo la libertad de los presos de la violencia de octubre, le agradecían a la violencia porque eso es lo que les había dado la oportunidad de estar ahí, y sobre todo la hermanan en el texto, ¿no es cierto? En una constitución que genera menos herramientas para enfrentar la violencia que lo que tenemos hoy día. Y en segundo lugar, es una constitución que de verdad, o sea, asfixia la libertad. Entonces, si uno igual se comprara por un segundo el diagnóstico que hizo la izquierda, lo ocurrió en octubre del 2019, igual fracasan, porque supuestamente la gente en octubre pedía más igualdad y menos privilegio, y esta es una constitución que abandona la igualdad ante la ley y establece privilegios para los pueblos indígenas durante todo el texto, ¿no es cierto? Y era supuestamente una crisis que pedía más poder a los ciudadanos y no menos, y esta constitución lo único que hace es quitarle poder a los ciudadanos y darle más poder a los políticos. Entonces, incluso en el diagnóstico de ellos fracasan, y eso ya es un récord. Ayer justo estaba en una actividad con el ex contralor Ramiro Mendoza, en una actividad que organizó ICARE respecto al rol del Estado empresario. Y una de las cosas que hizo el ex contralor es comparar las voces, es decir, cada cuánto estaban mencionadas ciertas palabras. Y la voz Estado aparece más de 300 veces y por supuesto la voz empresa muy poca, y cuando se refiere al Estado empresario. Pero desde ese punto de vista, considerando lo que está señalando Marcela, que quedó una constitución más bien de izquierda, hay otra crítica que se le puede hacer también, y es que no solamente el problema del proyecto de una constitución es que es un proyecto de izquierda, es que es un mal proyecto en cuanto a calidad, porque abre muchos flancos también. O sea, jurídicamente una cuestión que queda muy abierta, y segundo, que genera más problemas de los que resuelve, entre otras cosas, si uno hace la comparación con las prioridades de los chilenos versus lo que resuelve la Convención Constitucional o de lo que se hace cargo, la verdad es que la diferencia es cada vez mayor también. Sí, mira, la verdad es que esta no solo es o sea, los pecados de borrador constitucional, ya los chilenos decidirán si ese fue un buen trabajo o no y si es que pasa a ser una constitución, pero hoy día es un borrador. Y los pecados de este borrador no solo son de extrema izquierda o de izquierda, es también muy mal hecho, o sea, una mediocre técnica legislativa. Y en ese sentido no se hace cargo de las principales preocupaciones de los chilenos. ¿Qué es lo que le importa hoy día a los chilenos? Por ejemplo, enfrentar la delincuencia y vivir seguros en nuestros barrios. Bueno, la palabra orden público no aparece ni una sola vez. O sea, no es que quedó menos valorado, es que no la pusieron. Tú lo que tienes es que no hay orden público, las policías se refundan o se modifican sustancialmente, Carabineros, Policía de Investigación no aparece una policía con otras características y que por tanto hay menos herramientas para enfrentar la delincuencia. La violencia en el sur, por ejemplo, el terrorismo que tenemos en la Araucanía, ya no existe el estado de emergencia que hoy día permite a nuestras Fuerzas Armadas estar presentes en la Araucanía. Y así suma y sigue. O sea, la verdad es que tenemos menos herramientas para enfrentar los principales problemas que afectan hoy día a los chilenos. Y eso es lo que hace que hoy día este borrador constitucional tenga tan poco apoyo. O sea, cuando uno va a juntas de vecinos, centros de madre o de padre, lo que te dicen es, yo estoy preocupado de lo que pasa en mi barrio hoy día, no estoy preocupado de este borrador constitucional. Y ese es el gran problema o defecto que hoy día tiene esta propuesta. Además, es una cuestión hecha como a la rápida, en el sentido de personas que durante mucho tiempo identificaron las deficiencias de la constitución anterior, se suponía que estaban mejor preparados para redactar este borrador y a la hora de los que hubo, lo que generan es un documento lleno de voces como, por ejemplo, entre otros, bueno, si la constitución no se dedica a dar ejemplos, lo que la constitución se dedica a garantizar derechos, a establecer obligaciones, deberes, en cambio, en estos pueblos originarios, entre otros. Y a mí, por ejemplo, me preocupa mucho cuando se habla por algunas personas que dicen, mira, aprobemos para reformar, pero si no van a poder reformar. Establece los 4/7, pero sobre ciertas materias especialmente importantes como el sistema político y la forma de Estado establece los 4/7 y un plebiscito, y respecto a los pueblos originarios establecen el conocimiento y el consentimiento de los pueblos originarios. Entonces dicen, no importa, porque es solamente para los derechos de los pueblos originarios. Todo. Bueno, si esta constitución estableció casi todos los derechos de los pueblos originarios, ¿qué va a pasar con la restitución de tierra? Hay que pedir el conocimiento y el consentimiento de los pueblos originarios. El sistema político que establece cupos reservados en el Congreso, que el próximo Congreso va a ser algo copia, imagen y semejanza de la actual convención, imagínate eso, bueno, también vamos a tener que consultárselo a los pueblos originarios. ¿Y qué pueblo originario va a querer renunciar a sus cupos reservados en el Congreso? O sea, la verdad es que tenemos una constitución que tiene un carácter plurinacional, que rompe la tradición histórica constitucional chilena y que evidentemente hoy día genera más dudas que certeza. Y ahí, Marcela, un paso antes de los contenidos, a propósito de lo que decías de que la izquierda ya no tiene a quién echarle la culpa. Y si uno compara, por ejemplo, desde el punto de vista del gobierno, que las cosas que dijeron cuando fueron oposición hoy día le están pasando por encima.
pero por parte de la Convención Constitucional también, porque las críticas que se hacían a la convención, a la Constitución actual, de decir, mira, aquí hay cerrojos que son antidemocráticos, Fernando Atria llamó que eran una especie de trampa de la Constitución actual, finalmente vemos cómo se retoman ese mismo tipo de medidas como los quórum calificados para que este Congreso no pueda modificar hasta el 2026 la nueva Constitución, y además pone después un requisito que es obvio, pero que es después del 2026 la puede modificar el Congreso, que se elige con las mismas reglas que pone la Convención. Entonces, esta cultura de echarle la culpa, y hoy día que se revierte un poco la torta y dice, bueno, tienen que hacerse responsables no solamente de lo que están haciendo o proponiendo en particular, sino aquellas cosas que dijeron cuando no tenían el proceso constituyente y sobre todo cuando estaban en la oposición. Bueno, yo creo que eso tiene que ver un poco con el estándar que puso el presidente Boric, ¿no es cierto? Cuando dijo cualquier cosa que salga de la convención va a ser mejor que lo que hay, fijó un estándar, ¿no? Y ese estándar se lo creyó su coalición plenamente. Entonces tú cada vez que les dices, no, pero es que hay cerrojo, oye, pero es que el actual también. Bueno, pero suponía que lo querían hacer mejor. Entonces yo creo que es súper importante lo que tú dices en dos materias, ¿no es cierto? Atria calificaba la constitución actual de tramposa porque según él solo se podía gobernar con unas ideas. Curioso, porque con esta constitución se ha gobernado con el presidente Piñera, con la presidenta Bachelet II, con programas de gobierno muy distintos. Y con esta, con la de la convención, sí que se puede solamente gobernar con una idea determinada. Y luego los cerrojos, porque aparte de lo que decía Julio, ¿no es cierto?, respecto al consentimiento indígena en esa materia, tú vas a necesitar el acuerdo indígena en materia de derecho a vivienda, porque hay norma propia para los indígenas, en materia de derecho a la educación, porque a los indígenas se les asegura el derecho a abrir colegios, que al resto de los chilenos no indígenas no, en materia de salud, porque también tienen norma especial, en materia de agua, etcétera. O sea, cruza todos los privilegios para los pueblos indígenas. Y lo otro que yo quería decir en relación a la violencia, y que cuando uno escucha al presidente Boric ahora en el norte, ¿no es cierto?, hablando de migración y de violencia, yo le recomendaría que se leyera el texto que hizo su coalición en la convención. Porque él no puede estar planteando que en el fondo va a aplicar todo el rigor del Estado y el poder del Estado para enfrentar la violencia, cuando tiene una propuesta de convención hecha por su coalición, que a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, las limita solo a funciones externas, nada interno, ¿no es cierto? Entonces, ni el control de la inmigración, ni la policía marítima, etcétera, nada de eso queda. Cuando niegan y rechazan la creación de la Defensoría de las Víctimas, que es lo único que la gente te pedía en la campaña. O sea, se crean defensorías de cuanta cosa haya dentro de la convención, un centenar de cargos públicos, y se rechaza la Defensoría de las Víctimas. Entonces no puede seguir hablando de enfrentar la violencia con todo el poder, el rigor del Estado, si no se ha leído el texto que su coalición hizo. Además, por ejemplo, con la inmigración, aquí se asimila en este texto nacionalidad a ciudadanía. O sea, los que tengan la nacionalidad chilena son ciudadanos al tiro con pleno derecho, y pleno derecho a todas las garantías que tiene la Constitución. Bueno, y se dice que cualquier extranjero que se avecina en Chile por más de 5 años pasa a ser chileno y por tanto ciudadano. Da lo mismo por donde entre, da lo mismo cómo entre, da lo mismo si es legal, ilegal, etcétera. Entonces, también es una invitación abierta esa, ¿ah? Porque tú entras como sea, pasas 5 años en Chile, te haces chileno y al mismo tiempo eres al tiro ciudadano para poder exigir todos tus derechos. Entonces, que no venga a decir en el norte algo muy distinto de lo que su coalición escribe en el texto. Bueno, ya vamos a analizar la diferencia entre las declaraciones del presidente y lo que termina haciendo su coalición, pero antes nos vamos a una breve pausa. Estamos conversando con Marcela Cubillos, ex convencional constituyente, Julio Isamit. Volvemos a la vuelta de unos minutos, no se vayan. Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora, conversando con Marcela Cubillos y Julio Isamit. Usted también puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok, @LlegóLaHora921. Atentos ahí a la pregunta que está en nuestro Twitter. También nos puede seguir en el Facebook Live de Agricultura y en Agricultura TV, la plataforma de YouTube de la radio. Y nos puede enviar un audio a través de nuestro WhatsApp al +569 5304 3903 con su opinión, y la vamos a estar publicando al último bloque, donde escuchamos y leemos la opinión de nuestros auditores. Y yo, antes de continuar con la conversación, les quiero dar una recomendación, porque Hugo Hotel, un hotel de diseño práctico, funcional y de buen dormir, ubicado en el corazón de Providencia, especial para el viajero de negocios y de turismo. Visítanos en www.hugohotel.com. Le agradecemos a Hugo Hotel que hace posible este programa. Bueno, estábamos conversando con Marcela Cubillo, Julio Isamit, sobre lo que está pasando el último día de la Convención Constitucional. Y a propósito, Marcela había dejado planteado un punto respecto a
la diferencia entre las cosas que dice el presidente y lo que termina siendo su coalición. La semana pasada una foto entre el presidente Boric y el expresidente Lagos fue una de las grandes polémicas. Carlos Peña destrozó, no solo la foto, destrozó a Ricardo Lagos por aceptar por prestarse esa foto, y en fondo cuál es la imagen que está transmitiendo, porque después inmediatamente el presidente Boric dijo: mis críticas respecto a los últimos 30 años siguen igual. Pero no solamente ha reivindicado los 30 años después del discurso presidencial, sino que también dijo que reafirma algunas cosas que ha dicho que le han parecido buenas de los últimos 30 años. Pero ahí la pregunta que nace es: ¿por quién está hablando el presidente Boric? ¿Se habla a nombre personal? ¿Se habla a nombre del jefe de la coalición? ¿Se habla a nombre del presidente de la República? Porque uno analiza las frases que dice el presidente Boric con lo que ha hecho su coalición en la Convención Constitucional, donde no reconoce nada de los últimos 30 años, a tal punto que borra con toda la institucionalidad anterior. Entonces es difícil saber a quién le creemos, si lo que hace la coalición o las declaraciones del presidente Boric. Bueno, yo creo, José Francisco, que el gran karma del actual gobierno liderado por el presidente Boric es esa permanente contradicción entre lo que dijeron cuando eran oposición y lo que hacen cuando son gobierno. Y hay varios ejemplos. Cuando eran oposición y cuando podían ser irresponsables, cuando podían decir lo que querían sin ninguna consecuencia, sin ninguna responsabilidad, condenaron los 30 años, hablaban a favor de la inmigración. Por ejemplo, aquí hay tweets directos del presidente Boric: qué alegría la llegada de migrantes a Chile, ojalá sigan llegando y los tratemos con respeto y cariño, bienvenidos. Y luego una respuesta en Twitter: no tengo problemas con inmigrantes sin papeles, creo que debemos acogerlos, darle oportunidades y tratarlos como lo iguales que son. Es la misma persona que una vez que llega al cargo de presidente de la República dice: ya estamos en la región de Arica Parinacota para tener fronteras ordenadas, seguridad y reactivación económica. O sea, hay permanentes contradicciones en lo que decían cuando eran oposición, que venían a cambiar el mundo, y cuando llegan a la moneda tienen estas declaraciones que son muy similares a lo que cualquier presidente de los últimos 30 años diría. O sea, todo lo que condenaron hoy día que gobiernan se han pasado como a mimetizar. Y además esa contradicción que cuando da el discurso al Instituto Chile, valora los 30 años. Cuando se saca la foto con Lagos, valora los 30 años. Cuando vuelve a Twitter, critica los 30 años. O sea, esa cuestión de no saber bien qué es lo que tienes de diagnóstico o quieres para Chile. Pero peor aún, me parece, José Francisco, es la contradicción entre las propias autoridades de gobierno. El comité político, saquemos los ministros sectoriales, vamos al comité político. El ministro Jackson dice que si no se aprueba el borrador constitucional, ellos no pueden cumplir su programa. Y ahí tú tuviste un tuit muy bueno que dijo: oye, entonces ustedes le mintieron a los chilenos, ustedes hicieron un programa de gobierno, fueron a elecciones, pero después faltaba un asterisco, la letra chica que decía sí y solo sí se aprueba el borrador constitucional. Que no conocían. Que no sabían lo que se podía redactar, dicen eso. Pero al mismo tiempo, José Francisco, por otro lado, el ministro de Hacienda, que convengamos que es un ministro importante de un gabinete, dice que va a presentar una reforma tributaria. Y estamos a la espera de 2 días más que se presente una reforma tributaria que es tremendamente relevante para financiar un programa de gobierno. Pero ¿cómo van a financiar un programa de gobierno si que no saben si lo van a poder cumplir o no? O sea, mira, para pedirte más plata y subirte los impuestos están totalmente coordinados. Pero para avanzar en el programa de gobierno que le propusieron los chilenos, nos ponen como condición aprobar el borrador constitucional que su coalición redactó en la convención. La pregunta de fondo es: ¿quién está equivocado? ¿Quién está mintiendo? ¿Se está equivocando el ministro de Hacienda o el secretario general de la presidencia? Los dos forman parte del comité político y supone bajo el liderazgo del presidente Boric. El presidente Boric dice un día que las transformaciones son muy relevantes, ahora en el norte acaba de decir que se distancia de la prueba y que su programa se va a cumplir igual. Entonces, ¿por qué no le informa al ministro Jackson, que es su secretario general de la presidencia, que el programa se va a hacer igual y que no requiere la aprobación en septiembre de este borrador constitucional que todos sabemos que es una mala propuesta para Chile? No, y además porque Giorgio Jackson reafirmó sus dichos recién el domingo. O sea, el domingo el ministro declara algo, el martes lo sale a contradecir el presidente, y antes ya el subsecretario Monsalve había dicho que el programa se hacía igual después de las especificaciones que había dado la vocera de gobierno, que dijo que el programa no dependía del plebiscito, sino que la profundidad en que se aplicaran las medidas. Y una frase que dijo Giorgio Jackson también es que reconoció, dijo: los chilenos saben que nuestro programa, muchas cosas el Tribunal Constitucional las declararía como inconstitucionales. Entonces, frente a la eventualidad que ellos ganen, o sea, que ellos ganaran en la elección presidencial, y si no se aprobaba el proyecto de constitución que no conocían, entonces estaban presentando un proyecto a los chilenos que sabían que no se iba a poder cumplir. Y ellos juraron o prometieron defender la institución, la constitución y las leyes.
Bueno, exactamente. Yo creo que tu Twitter de ayer lo definía todo, ¿no es cierto? Ese gran engaño a la ciudadanía si presentaron un programa y se plantearon una elección y hicieron promesa a los chilenos sin tener las herramientas para poderlo cumplir. Yo creo que hay también aquí no solamente un problema comunicacional, como han dicho ustedes, que lo ahondan, ¿no es cierto?, diciendo que hay un problema político atrás, yo concuerdo con ustedes. Aquí hay un problema de conducción, hay un problema de falta de credibilidad, o sea, tú no puedes llegar al gobierno a hacer o a pretender que te crean que ahora vas a hacer justamente lo contrario de lo que hiciste o cómo votaste o cómo alegaste o cómo argumentaste, porque supuestamente esa es una convicción muy profunda, lo que ellos piensan, tenían un sueño de país distinto supuestamente a todo lo que ha sido estos 30 años, como dice Julio, están hablando lo mismo. Y a mí lo que me llama la atención y quizás quería decir es que están actuando también con una falta de respeto por los chilenos, porque cuando supuestamente la gente fue inteligente a juicio de ellos cuando vota por ellos, ¿no es cierto? Y la gente es tonta o se cree noticias falsas cuando hoy día rechaza un texto de la convención. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito más de respeto por los ciudadanos, por los chilenos, menos arrogancia. El chileno tiene, como dijo Rocío Cantoria también en su discurso final, ¿no es cierto?, un alma más bonita que la que le está demostrando. Entonces, yo veo una falta de respeto, no sé, cuando, no lo hemos mencionado acá, pero también tiene que ver con el texto de la Constitución, ¿no es cierto? Cuando Boric dice, no sé si fue en la Universidad de Chile o cuando habla y ningunea a las universidades privadas diciendo esas del sector oriente. Nadie le ha informado que existe una universidad de Concepción, que existe una universidad austral, una universidad católica de Valparaíso, etcétera. O sea, nadie le ha informado que prácticamente el 80% de los estudiantes de educación superior estudian en instituciones no estatales. O sea, ese ninguneo permanente por las opciones de los chilenos creo que demuestra una arrogancia y lo que decía Julio al principio, de estar terminando un proceso con más división que la que teníamos. Y una de las cosas que llama la atención, o es una de las encrucijadas que tiene ahora el gobierno, es, bueno, sabemos que el destino del gobierno está unido al destino de la Convención Constitucional y a este proyecto de nueva Constitución, el gobierno así lo ha querido también, pero hoy día lo que está en la opinión pública es que no solamente la Convención Constitucional tiene una mala evaluación, sino que el gobierno también tiene una mala evaluación. Y cuando el gobierno subió, después del discurso presidencial, el apruebo subió, y ahora que el gobierno se desfondó un poco en las encuestas, también cae la Convención Constitucional. Y a raíz de ese análisis, ha habido voces muy críticas respecto al gobierno, desde la izquierda, recomendándole cosas que hacer. Entre otras personas, el presidente de la Cámara de Diputados, que hace una crítica durísima, dice, aquí se requiere un golpe de timón, hay que adelantar el cambio de gabinete. Y cuando se refiere a golpe de timón, obviamente se refiere cambio al comité político. Y lo segundo es que voces como, por ejemplo, el Partido Comunista, ya están planteando un IFE de invierno, acotado a los meses, casualmente, obviamente, que estamos en campaña del plebiscito, pero ¿cuáles son las opciones o las cartas que podría hacer el gobierno y también cuál va a ser la respuesta frente a eso, ya que obviamente todo lo que haga de aquí al 4 de septiembre el gobierno va a estar ligado al destino que quieran ellos para la Convención Constitucional? Bueno, yo primero, solo para tomar el punto de lo que decía la Marcela, déjame comentar algo respecto a la soberbia de un tipo de izquierda, que si las personas no creen lo que ellos creen, somos tontos, o no entendimos lo que leemos. El problema es que tenemos baja comprensión lectora. Y la verdad es que somos privilegiados, o todos lo han tenido por herencia, por suerte. O muy malas personas por pensar distinto. O malas personas, o sea, en el fondo vivimos en otro planeta. Fachos pobres. Fachos pobres, o sea, depende. Hoy día facho pobre es un piropo. O sea, es lo más suave. Es lo más suave. A mí me dicen facho pobre es un orgullo. Pero la verdad es que es esa soberbia de creer de que si tú piensas distinto en libertad de enseñanza, en dignidad humana, en sistema político, tú eres una mala persona, un privilegiado o no entendiste lo que leíste. Esa soberbia les pasa la cuenta. Es como cuando en Inglaterra ganó el Brexit y inmediatamente el argumento de la izquierda tuitera fue, pero mira, ganó el Brexit de los lugares más pobres con gente con menor preparación intelectual. O sea, casi como, oye, mira, votaron los pobres y los tontos por el Brexit. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué se creen? O sea, la verdad es que son los mismos que se llenan la boca hablando del pueblo, hablando que ellos representan el verdadero sentir de los chilenos, pero cuando los chilenos piensan distinto, chuta, ahí pasamos a ser gallos de menor nivel intelectual o con menor amor por Chile. Y lo segundo es que yo creo que el gobierno está en el peor de los mundos, porque cualquier cosa que ejecute significa una traición a su visión o a su principio. Podría ejecutar la carta del comité del cambio de gabinete, pero significa sacrificar a Isquia, que ayudó a Boric a ganar la segunda vuelta. Recordemos que a Isquia con la hija la mandaron a recorrer Chile y en ese momento era un activo. Cuando era un activo era la salvadora del país. Hoy día que es un pasivo y que cada vez que habla Isquia genera más problemas, evidentemente muchos están dispuestos a sacrificarla.
pero también significa sacrificar al ministro Jackson, que es el secretario general de la política, general de la presidencia y uno de los principales fundadores del Frente Amplio. Entonces, tienen que sacrificar cartas muy queridas para poder tener un gabinete. ¿Pero un gabinete de qué? Un gabinete en campaña. O sea, va a sacrificar estos malos referentes para poder poner líderes políticos que le permitan ganar la elección. Otra manera de ganar la elección es simplemente poner dinero en la economía. Hagamos un IFE casualmente en los 2 meses antes del plebiscito. Y si es verdad que los chilenos están tan mal económicamente y los chilenos requieren esta ayuda, ¿por qué limitarlo a 2 meses? ¿Por qué no lo hacemos hasta diciembre? ¿Por qué no lo hacemos hasta marzo del próximo año si se requiere la ayuda? Bueno, la verdad es que cualquier ministro de Hacienda te diría que no es viable económicamente tener subsidio o transferencia directa de ese nivel, porque te genera un mayor problema económico. Cuando hablamos de los principales problemas de los chilenos, hablamos de la delincuencia, ¿cierto? La violencia, pero también es la inflación, también es la mala situación económica, y yo estoy seguro que cualquier ministro de Hacienda serio se negaría a algo así. En todos los casos, significa hipotecar a sus ministros políticos o sacrificar a su ministro económico, que es el que le da la principal estabilidad al gobierno hoy día. Bueno, y otra jugada posible, pero que también hace que el gobierno esté en un entorno... Ahora, perdón, en creatividad siempre nos sorprenden, o sea, podemos estar preparados para cualquier cosa. Bueno, a propósito de ideas creativas, una podría ser incorporar más fuertemente a sectores, por ejemplo, de la democracia cristiana al gabinete. Incorporaron algunos, no al gabinete propiamente tal, pero sí a cargos importantes, al exdiputado Torres, por ejemplo, pero eso no fue suficiente para que voces importantes, como los senadores de la democracia cristiana, hoy día estén muy distanciados del gobierno. ¿Cuál es el espacio de maniobra que le queda al gobierno, Marcela, sobre todo cuando las cosas que hacen, como de informar a la ciudadanía, estos videos que hicieron, están tan marcados por su postura personal, y eso obviamente les puede traer problemas en la opinión pública, y al final la Convención Constitucional, que también se está intentando distanciar del gobierno, dice, mira, no me ayude tanto, compadre, porque al final termina siendo un salvavidas de plomo? A ver, uno podía tener, y tenemos, ¿no es cierto?, ideas completamente distintas con las que ganó este gobierno, pero a mí lo que me llamó la atención es que llegaran sin saber qué hacer al gobierno, que llegaran sin ningún plan, porque no es solamente el equipo político, si el problema que tienen ellos también es sectorial, ¿no es cierto? Cuando uno ve que en salud no tienen un plan, cuando uno ve que en educación tienen el enredo, cuando uno ve, no sé, por las declaraciones del ministro de Transporte ayer, poco menos que la mala idea que tuvieron, ¿no es cierto?, de balearse dentro de una estación del metro, así fue el video más o menos. Entonces uno ve que aquí tienen problemas cruzados también en el área sectorial. Yo creo que si ellos no tienen claro hacia dónde van, da lo mismo los cambios que hagan. Yo creo que llegaron sin un plan al gobierno. Entonces llegaron con una tremenda inexperiencia, con una tremenda arrogancia, con esta cosa de personalizar las instituciones, ¿no es cierto?, que ha sido también bastante fuerte, y sin tener idea qué hacer. Y eso es una falta de respeto a los chilenos. Además, Marcela, después de habernos predicado años de cómo hacerlo. Lo que había que hacer, claro. O sea, son personas que no es que sean unos espectadores y decían, hoy me tocó entrar a la cancha, ¿ahora qué hago? No, cuando estaban en la tribuna gritaban qué hacer. Este cambio genera esto otro. Perfecto, entren ustedes a la cancha. No, aquí yo ya no sé qué hacer. Y lo que sí han sabido hacer es copar las estructuras del Estado, contratar asesores, personalizar instituciones, como antes era el gabinete de la primera dama, ahora gabinete de Irina, felizmente ahora coordinación sociocultural. O sea, la verdad es que han sido tremendamente irresponsables en eso, y yo creo que para ellos debe ser muy frustrante terminar habiéndose convertido en todo lo que criticaron. O sea, yo pongo a pensar la frustración de estos líderes que durante... Parientes, sí. O sea, sueldos alto, cuoteo, o sea, decían que nadie va a ganar más que 10 sueldos mínimos, y tú revisas transparencia y todos se están repartiendo la plata del Estado de la peor manera posible, con esa trampa permanente. O sea, lo que hizo la Convención Constitucional ahora, de hacer una trampa para poder pagar los sueldos de los asesores por un mes, ya es una pequeñez, es una ordinariedad, es una picantería. O sea, es como yo arreglo esto para poder pagar sueldo un mes más. ¿Por qué? Porque hay campaña. O sea, necesito mis asesores bien pagados porque va a haber y les da lo mismo, se sienten en la gente, le da lo mismo. O sea, ya lo hicieron, están dispuestos a cualquier costo. O sea, estos son los convencionales. Los padres fundadores, que se creen los padres fundadores, terminan haciendo esta pequeñez. Eso es tremendamente triste, pero la verdad es que lo representa el cuerpo entero. O sea, están dispuestos a hacer cualquier cosa en lo que redactan y en cómo lo hacen. Es un muy buen punto. Algunos dicen, mira, otra cosa es con guitarra, pero habría que agregarle que otra cosa es con responsabilidad. Y responsabilidad no solamente dentro del gobierno, sino cuando fueron oposición. Fueron tan
irresponsables como oposición. Fueron tan lapidarios que hoy día se les pasó esa ola encima porque están obligados a actuar responsablemente y no como cuando estaban en la otra vereda. Estamos llegando al final de este bloque. Le agradecemos a Marcela Cubillos, ex convencional constituyente, por habernos acompañado hoy día, y a Julio Samit, ex ministro y director de contenido del Instituto Respulia, en este estreno de panel de los días miércoles. Muchas gracias a ambos. Nosotros volvemos en un par de minutos. No se vayan. Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y estamos en el bloque donde escuchamos, leemos la opinión de nuestros auditores. Nos llegaron bastantes audios a nuestro WhatsApp. Quiero dejar los invitados también a que estén atentos a nuestra pregunta de Twitter, ahí @llegó la hora 921. Y vamos con los audios. ¿Tenemos el primero? Hola, José Francisco, acá Gonzalo Correa. Mira, yo creo que si hablamos de un cambio de gabinete a los 100 días de gobierno, sería bien lamentable. Querría decir que la gente que llegó al gobierno tiene bien poca capacidad de gestión. Sería igual de triste como cuando Adolfo Saldívar tuvo que salir como ministro del Interior de Bachelet en su segundo gobierno. Sería bien penoso. Entonces, yo diría que tienen que aprender de sus errores, enmendar el rumbo rápidamente y tratar de tomar a la ciudadanía más en serio y empezar a gobernar, porque es muy poco serio plantear de que no pueden empezar a tomar políticas de gobierno mientras no sale el resultado del plebiscito. O sea, que si ganan el rechazo no van a gobernar. Dejo planteada la pregunta. Claro, y además eso nace un problema nuevo porque la ministra Isquia Siches en el Ministerio del Interior es una apuesta personal del presidente. Ella no está representando a ningún partido político ahí, por tanto su apoyo es más bien frágil, pero sin duda sacarla o cambiar al comité político es un golpe al presidente de la República y por tanto obviamente un cambio de gabinete ahora hace que el principal afectado sea él mismo. ¿Tenemos otro audio también? Buenas tardes, don José Francisco Lagos, habla Patricia Castro. Yo voto por la opción número 1. Con cambio o sin cambio todo seguirá igual, pero creo que no va a ser el cambio. Gracias. Bueno, muy buen punto. Es que, claro, el problema no pasa por el gabinete ni las personas que están a cargo hoy día de las carteras ministeriales, sino que hay una cuestión más bien de fondo y es cómo le está pasando esta ola encima al gobierno por las cosas y las declaraciones que han dado antes. Ahora, hay que ver, porque en esto las personas son muy importantes y evidentemente alguien con menos desaprobación que Isquia Siches tiene de nuevo una nueva oportunidad para implementar el Ministerio del Interior, a diferencia de la ministra Siches, que ya tiene una carga muy pesada, sobre todo por las declaraciones que ha dado últimamente. ¿Tenemos otra opinión? ¿Qué tal, José Francisco? Desde Maipú. Oye, yo creo que a estos convencionales, por no decirle el nombre que merecen, hay que hacerles pedir perdón por dos cosas. Primero, por el dinero gastado, que pudiera haber alcanzado para hacer muchas obras benéficas para todos los chilenos, y no malgastarlo en lo que hicieron. Y segundo, por alta traición a la patria, porque la constitución que hicieron está subyugada a una ideología fracasada como es el comunismo. Chao, eso nomás. Bueno, ahí cada uno tiene que responder por su acto y la Convención Constitucional, independientemente de lo que pase en el plebiscito, perdió una oportunidad y eso es transversal, porque la discordia constitucional va a seguir instalada, independientemente si gana el apruebo. La mayoría de las personas no está contenta con este texto, solo un 11% dice que les gusta el texto según las encuestas. Entonces los que están por aprobar pero para reformar, significa que el tema constitucional va a seguir aún mucho más allá del 4 de septiembre y por tanto el objetivo principal que tenía la Convención Constitucional dejó de cumplirse hace bastante tiempo, lo que sin duda es un fracaso para la convención misma. Nosotros estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias por su sintonía. Siga en Radio Agricultura, ya viene Donde las Papas Queman. Nosotros nos vemos mañana en Directo al Grano y después en Llegó la Hora. Que esté muy bien. Chau.